Esto es A medias. un episodio especial y con un invitado más especial todavía. Gendry Mi bello Velázquez. Gendry Velázquez, que es activista, que hoy lo supe que hace 10 años, me dio en el timeline, de activistas de derechos humanos / LGBTQ+, y es director del Observatorio de Violencia LGBT también. Bienvenido, Gendry. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, yo estoy emocionada por este episodio. Yo también. Además que tiene un TikTok muy divertido. Vayan a ver su TikTok. Sí, es cool, es informativo y divertido. Y el episodio de hoy justamente es sobre la ideología de género. Que yo quiero ver yo quiero contar el background de este episodio. Ajá. No te va a echar paja. No, porque me da chapada. Qué Coño, nervios, porque qué a ver, nervios. yo me di cuenta que cuando una persona está muy heteronormada, a veces como que le llega la propaganda y no se da cuenta que es propaganda. Y te pasó. Yo soy heteronormado porque yo desayuno con cerveza. Ajá. Ven. No Lo me que eres pasó. alcohólico, pero... ¿Cuál es la diferencia? It's a difference. Ya. No, pero yo quería preguntarme si existe la ideología de género. De hecho, el episodio se llama ¿Existe la ideología de género? Porque a mí me parece que no, pero lo Pero tú mencionan pensabas que tanto. Sí, tú pensabas que sí. No, dilo. pero existe una teoría del género. Coño, que es pero dilo. interesante. Pero dile lo que tú me dijiste a mí. ¿Qué te di? No me acuerdo. Claro, te dije porque muchas cosas. yo estaba hablando y entonces yo le dije así a Ricardo, eso no existe. Claro. Y él y que, bueno, pero sí existe la teoría. Y yo, papi, pero la ideología de género no existe, eso es propaganda. No, porque tiene que haber una teoría. Y yo, sí, papi, pero tiene Bueno, algo teórico. siempre Pero él tuvo existió que la buscar, teoría. Él tuvo que buscar en internet ideología Claro. de género y me pasó 2 links de sitios católicos. Claro, pero es que yo no se lo complicado. puse. Pero vamos a responder la pregunta. ¿Existe la ideología de género? No. Se acabó el programa. Adiós. Claro, pero lo que hay que explicar aquí es, existe una propaganda anti-ideología de género. Quiero decir, existe la ideología antigénero. ¿Me explico? No. Existe No, una... no estamos entendiendo. ¿Qué habláis? La iglesia, habláis? la iglesia católica ha difundido que la ideología de género existe. Pero la ideología, y lo hace con la intención de que no existan familias homosexuales O sea, o familias trans, O sea, a ver, etcétera, la ¿no? ideología de O personas género trans. es una propaganda Claro. de que empezó principalmente la Iglesia Católica para describir la línea de pensamiento de la comunidad. Exacto. Sí, o sea, básicamente lo que dice Ana, la ideología de género es una manera de oponerse a todo avance de derechos humanos de personas LGBTIQ e incluso de mujeres, porque dentro de la ideología de género también se habla del tema del aborto, ahorita y también ha tenido sus momentos. Al principio se oponía fervientemente al tema del matrimonio igualitario, adopción, coadopción, y ahorita tiene un foco sobre las personas trans. Que dice, bueno, la ideología de género busca, y lamentablemente esta terminología se ha expandido, ya hoy no lo usan solo los grupos católicos, sino que se han generado alianzas con otras iglesias, y aquí hay que hacer un disclaimer que sabemos que no todo el mundo que es católico, es evangélico, discrimina. Hay grupitos pequeños dentro de esas iglesias que lamentablemente son quienes toman Y las hace mucho decisiones. ruido, hace mucho ruido Hacen también. demasiado ruido. Quienes están promoviendo esta agenda antiderechos. Y a esas alianzas religiosas también se han unido otros grupos sociales. Se han unido mujeres de una línea del feminismo que ya casi está desaparecida dentro de los feminismos radicales, que hoy se opone a la inclusión de las mujeres trans y a la garantía de sus derechos. Se han también involucrado otros grupos en partidos políticos. En Estados Unidos lo vemos, la participación en el Partido Republicano. Y ahí el documental de Netflix de Roe versus Wade, que habla en su momento de la aprobación o de la garantía del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, muestran con mucho detalle cómo los grupos neopentecostales evangélicos tuvieron la planificación para entrar en el Partido Republicano y convertir ese partido en el Partido Conservador. Porque cuando te pones a revisar en la historia, quien promovió la defensa del derecho de las mujeres fue el partido que era más liberal, y en ese momento eran los republicanos. Ay, no sé. Sí. Y luego Hubo un tiempo que cambiaron de ideología, básicamente. Sí, con esta participación o esta oleada de los grupos evangélicos dentro del Partido Republicano, la cosa se transformó. Y ahora, ¿por qué menciono mucho el tema de Estados Unidos? Porque allá se dan los principados postulados sobre el tema de la ideología de género, cosa que no existe. Lo voy a repetir como 30,000 veces durante todo el episodio. Pero eso existe una teoría. Existe una teoría que lo que habla es de cómo nos organizamos socialmente a partir del sexo asignado al nacer, ¿no? De las características corporales, cromosomáticas, incluso hormonales que tenemos. Y basados en esto nos dicen, es que tú eres hombre, o mejor dicho, tú nos dicen que eres varón o eres hembra. Y a partir de allí nos empiezan a decir todo.
Por ejemplo, los hombres nos empiezan a decir, bueno, tienes que ser hombre y ser hombre es negar lo femenino. ¿Y a qué me refiero con esto? No, no te sientes así, porque eso es de niña. No No pongas las llores. manos así porque eso es niña. No llores, no pues, es juegues niña. con muñecas. O sea, yo Ajá. me acuerdo, marico, que Juega fútbol, juega juega deporte. fútbol. O sea, yo me acuerdo que yo estaba en mi... O sea, son cosas que al final de chiquito, sino que es violencia también. Porque es como, el niño no sabe de esas cosas. Y el niño no nace y es homofóbico, el niño no nace y discrimina. Entonces, y eso algo pasó. Me acuerdo yo estaba jugando que sí con Barbies y Kens. Y me acuerdo que mi primito me estaba como jugando conmigo y entró mi tío, Mike, papi, maracucho, sub 100%, y le gritó como que tú no puedes jugar con eso. Y lo sacó del cuarto y el carajito llorando. Y es que, bola, imagínate eso todo el tiempo cuando hay familias, cuando son más dogmáticas y conservadoras. O sea, al final eso es violencia y sigue siendo adoctrinamiento. Claro. Y hay un tema importante, es que al final este tema de la agenda antiderechos no afecta solo a las personas LGBTIQ. Como que, bueno, tú que eres hombre heterosexual, que tienes tu esposa, yo no me he afectado. Tú, mujer, que yo no me he afectado. Claro que sí, porque al final entonces nos encierran en estas mini capsulitas o estos cuadraditos que nos dicen, bueno, tienes que comportar de esta manera y solo de esta manera. Y esto tiene consecuencias, particularmente en los hombres, con el tema de, bueno, no expresar sus sentimientos, no llorar, no decir estoy cansado, no puedo más, no puedo estar proveyendo en el hogar todo el tiempo. Los índices de suicidios en hombres son mucho más altos que en las mujeres. Y es precisamente porque el tema del machismo, muy vinculado a la agenda antiderechos y que se supone que forma parte de las cruzadas de las iglesias y de estos grupos antiderechos, le dice que tú no puedes admitir estas cosas y que no puedes hablar de tus sentimientos porque eso te hace menos masculino, menos hombre y por ende cercano a las mujeres. Y mira, eso no está bien visto ni bien valorado. Este es un contenido exclusivo de Patreon. Qué complicado, Ricardo. Está como complicado. Pero por eso les quería dejar la idea. Invítame a esta discusión con un ron. Es verdad. ¿Quieres un ron? Te vamos a hacer un ron. ¿Te vas a decirlo en serio? Claro. Coño, me gusta esta conversación porque quizá es parte de una organización. No lo veo como algo malo. Yo no veo que haya ¿Pero qué? capaz no le llame ideología de género, llame ideología Pero sexodiversa, sí, ideología por la diversidad Sí, sexual. Sí creo que nos ha faltado asumir que esto es una lucha política. Claro Y es que un lo movimiento es. político. Claro. A lo mejor es eso. Incluso como creo que eso fue también una victoria del feminismo, asumirlo como una Yo lucha creo que política. mejor decir ideología, yo diría movimiento. Sí, Llámale movimiento, pero Porque va a tener ideología una lo veo ideología. como raro. Pero un movimiento sirve. Hago todo un montón de chistes sobre esta vaina y yo me echo la iglesia Pero ¿qué encima. te dije? Yo no te papi. Me echaron paja, me hicieron ver ¿cuándo- como si yo cuándo te- fuera un católico. ¿Cuándo te echaron Porque paja? yo sugerí. Ya va, no te hicimos ver como un católico, te hicimos ver como una persona que cae en las campañas de desinformación. Exacto, bueno, me verdad. hicieron ver como un boomer, un huevonote, pues. No, papi, pero es que En el minuto 1. Para ver más, ingresa en patreon.com/amediaspodcast. A mí, mi duda con la teoría de género era, básicamente, antes de que haya derechos, tiene que haber una filosofía atrás. O sea, Ok. así pasó con el liberalismo, así pasó con los socialismos, etc. Entonces, ¿cuál es la teoría que soporta que haya derechos para las personas trans, personas gay, para tener familias homoparentales, etc.? Eso es básicamente lo que yo quiero, que difundamos, que la gente entienda de dónde viene esta pretensión. No es que un día la gente le provocó y dijo, quiero esto para mí. O sea, no, queremos que cambiarnos los nombres si somos trans. Entonces, es explicarle a la gente por qué tiene que ser un derecho. Bueno, esto es una tarea como complicada porque hay una cosa, cuando uno tiene tanto tiempo en esto y de repente la verdad es que te cansa de tener que explicar por qué. Y no porque no haya razonamiento atrás, sino porque al final te piden que justifiques tu existencia. Sí. Y es como, ¿por qué tengo que justificarme? ¿Cuándo tú le has pedido a un heterosexual que justifique su existencia solo por su orientación O sea, sexual? yo lo veo más porque está en un status quo muy está dentro de las instituciones, está dentro del pensamiento de las personas, y que cuando viene otro pensamiento que te está rompiendo como esa cajita de cristal, ellos te van a decir por qué yo te tengo que dejar entrar, ¿sabes? Es como, o sea, yo lo estoy viendo más como desde el punto de vista político cuando estás entrando como de un nuevo, vamos a decirlo ideología, pero la verdad no pienso que es una ideología porque no es algo que tú estás implementando y te diciendo, mira, estos son los 3 pasos que tú vas a seguir. Es que es un pensamiento distinto y ya. Y es como, coño, ¿cómo entras en la agenda? Pero ahí es Sí. mi pregunta, y no lo digo ideología por ser un tema que Es que discrimine no sé si ni nada por el ideología, porque estilo. no hay un solo, o sea, no es como que tienes un solo, por ejemplo, cuando Pero me cuando tú hablas mencionaste del- liberalismo, exacto. no, el padre del liberalismo, y tienes como un jevo que Pero tú hay vas a varios, leer. hay varias personas que suman a esas teorías, y hay liberalismo conservador y liberalismo para el otro lado. Claro. Y ahí mi punto es,
entiendo que la ideología de género se utilice para discriminar y en eso estamos todos en desacuerdo en esta conversación. Lo que yo digo es, si se está asumiendo una lucha política, ¿cuál es el problema de tener una ideología? Capaz no lo llamemos ideología de género. Sencillamente es, una base teórica. nuestras ideas son que estas personas deberían tener libertades como los heterosexuales por esto, por esto y por esto. Porque cuando tú en el siglo XVIII, cuando estabas luchando por la libertad, tú tenías que argumentar porque el ciudadano era el soberano y no el rey. Entonces los ciudadanos todos heterosexuales, gays y todo el mundo era discriminado por un antiguo régimen que era el absolutismo, etcétera, o la monarquía. Entonces ahí mi punto es, hay una especie de rechazo a utilizar la palabra ideología porque estamos al final buscando, es una lucha política. Claro, pero lo usan como, o sea, decir ideología de género ya es una narrativa que utilizan, como dijo Yendi, la antiderecho. Entonces, Sí, claro. Que no digas ideología porque ya el significado de ideología de género está en contra de los derechos. Sí, hay teorías. La teoría, de hecho, que también encuentra adversión desde estos grupos antiderechos, que lo propone Judith Butler con el tema de la teoría queer, ¿no? Y habla mucho del tema Del género. del género, incluso tratar de... Al final la teoría de género lo que habla es de entender cómo nos hemos venido organizando socialmente y políticamente basados en el sexo y en el constructo social del género alrededor de las características sexuales y lo que dije anterior, cromosomáticas y hormonales, ¿no? Entonces, la teoría existe y lo que nos trata de explicar es esto, cómo históricamente nos hemos organizado de esta manera y cómo hoy en día la garantía de derechos está viendo una obstaculización por este tema, porque hemos visto que lo que nos han enseñado socialmente es que entonces esta idea de género es una visión binaria y que limita las oportunidades que tú tienes de formar familia, de formar pareja, de desarrollarte, incluso de expresarte, la forma en la que tú quieres o la forma en la que tú concibes para ti la masculinidad, la feminidad, porque al final ningún hombre cis heterosexual se expresa de la misma manera que otro hombre. Ninguna mujer cis heterosexual se expresa igual. Hay quienes tienen unas ideas de feminidad muy vinculadas a ser mujer, hay otras que no, hay otros que dicen yo soy una mujer y ando todo el día en jean, con una franela blanca, sin maquillaje, sin zarcillo y el cabello corto. No es menos mujer por la forma en la que se expresa. Y no debería ser eso una excusa para negarle derechos. Claro. Entonces, más o menos eso es lo que personas como Judith Butler han tratado de hablar. Y en sus últimos postulados ella habla de la abolición del género. Que ahí también hay una respuesta de feministas, de grupos feministas y de grupos más tradicionales, para no decirles conservadores, y que dice que, bueno, que ven esto cómo tú vas a abolicionar algo que nos da la estructura para poder comportarnos y tener algunos parámetros sociales. Yo siento que está como... No, yo creo que además es irreal. Es como, marico. Es utópico. Porque aparte es como, tampoco puedes negar que una persona se quiera expresar con como sabes, como la estructura que la sociedad te demanda. Sí. O sea, marico, yo siento que hay como una narrativa muy, si el género no existe, entonces estás invisibilizando a las personas que se quieren expresar con el género que te dice la sociedad. Esto a mí me recuerda, yo no sé si ustedes llegaron a ver La sonrisa de Mona Lisa, la película con Julia Roberts. No recuerdo. Capaz sí, eso era una... Bueno, les digo. Spoiler alert. Bueno, tiene como 20 años esa película. Ya está a Sí, nivel, con no es Julia spoiler. El tema de... Ella era una profesora feminista, si no me equivoco, es como en los 80. Que tiene gente chiquitico. ¿No? Qué característica tan rara para fijarte en No, algo. la chama esta que ya me acuerdo. Que La pelirroja, dices tú. Sí, pero que es Katira creo que en la película y ella es como súper feminista y las jevas que llegaban como que si yo me caso esto es lo único que tengo. Ajá. Claro, yo la vi. Sí, bueno, entonces, y además en ese momento como que las escuelas que estaban las enseñaban eran ser buenas amas de casa. Estaba la apertura de ya de algunas universidades para recibir a mujeres, pero era muy complicado. Julia Roberts, que es profesora, como que se da cuenta que una tiene como mucha madera para ser abogada y la ayuda en el proceso de aplicación, tal, y la chama queda. Y cuando ella va a su casa, como que están en vacaciones y va a su casa, la casa de la chama, a felicitarla, porque había quedado, se da cuenta que la chama se casó. Y dice, sí, yo quedé y estoy muy contenta con eso y creo que eso va a ser un logro para mí toda la vida, pero esta es la vida que yo elijo. Y Julia Roberts la perdió, como... Claro.
¿qué te pasa? Esto estás echando, ¿sabes? Todo a la basura y tal. Y creo que eso pasa con este tema. Y la posición de Julia Roberts en ese momento de desconocer la decisión de ella. Es mucho lo de esta idea de abolir el género. Dice, no, chévere si hay alguien que decide romper con él, si decide salirse de la norma y de lo Siempre y impuesto. cuando, o sea, yo creo que el punto es, si es tu decisión, pero que tu decisión no esté como tan influenciada por lo que te dice la sociedad. Como que si la sociedad te dice una vaina, que no te sientas obligado a seguirlo. Exactamente. Pero si no lo sigues, it's okay. ¿Sabes? Está bien que no lo hagas, pero no es que le vas a decir a una jeva que, no sé, es como, mira, no, porque si tú sigues la feminidad, estás mal. Exacto, porque entonces al final todo va de que existan las posibilidades de que cada quien, en el caso de las mujeres y ese espacio, que cada quien pueda tomar las decisiones que quiera sin que te obliguen a una sola cosa o que te digan que tú solo puedes tomar esta o X, Y decisión. Con el tema del género también pueden haber algunas cosas. Si bien la expresión de género son ideas que tú vas tomando y vas construyendo cómo te expresas, el tema de cómo tú te identificas no necesariamente es una decisión. Tú te puedes identificar ahora, yo me decido expresar de X o Y forma. Y creo que contra eso es lo que está apelando esta teoría de abolir el género, ¿no? Contra la decisión de expresar cómo yo me identifico. Porque al final tú puedes decir, bueno, sí, no existe el género y no va a haber tipificación en ningún documento si eres hombre o mujer. Pero al final tú te sientes de una forma u otra y tú vas a decidir expresarte de una forma u otra, ¿no? Claro, yo me siento mujer, a mí me gusta echar maquillaje. Y todo Pero esa es que vaina. creo que el problema no es abolir el género, sino Ah. aceptar todos los géneros y ya. Ajá. Como Es que Pero será ¿cuántos todo lo géneros hay? contrario. Yo no sé cuántos géneros hay. que no limite. Pero Es como, que- es como querer abolir las fronteras, como que todos seamos ciudadanos del mundo y no y es seamos que, verga, tú ciudadanos no del Cállate, país. hippie. necesitas. Es esta idea utópica. Es y que, mira, todavía no estamos ahí. Es la John Lenización del género. Ahora, aquí nombraste algo importante en ese tema que es la paranoia de las familias diciendo que a los niños los quieren adoctrinar. Coño, pero eso Y también toda viene esa de vaina la viene- propaganda. Claro. Porque entre la Y propaganda esa dicen- propaganda, cuando la mencionamos al principio, es católica y viene desde el Papa Benedicto XVI. Él en varias encíclicas, en el discurso de Navidad, hablaba de que no se puede negar el género y lo dice desde un punto de vista teológico porque si tú te asignas tu propio género, te estás creyendo un Dios y Dios te asigna un género. Entonces esa es la postura teológica, obviamente no la comparto. Pero de allí viene toda esta propaganda anti-trans, anti-familias homoparentales, etcétera. Y también viene de allí el miedo de que van a arruinar, van a destruir la familia tradicional, como si existiera esa cosa. Coño, yo creo que la familia tradicional existe, pero así que... No existe, existen Marico, muchas tu teorías. hijo, ¿no? marico, Existen tu muchas hijo- familias según la antropología. O sea, Claro, ¿verdad? hay familias monogámicas, hay familias poligámicas, hay familias patriarcales, Es verdad. matriarcales. Además, sí. No hay una familia Sí, mira, tradicional. y si lo bajamos esto a nuestra realidad, usted puede salir de su casa hoy y tocarle la puerta a la vecina y preguntarle cómo está constituida su familia. Y va para el apartamento al lado, la casa de al lado, y le pregunta a otro y le pregunta cómo está constituida y ninguna va a ser igual. Exacto. Porque Hay una por- papá, mamá, hijo, hay otra mamá soltera, papá Y soltero. por millones de cosas. Migración forzada, Claro. irresponsabilidad del padre, que lamentablemente es muy común. Sí, en Venezuela hay muchas O sea, familias de si- mamá soltera. Si vamos a hablar de familia tradicional venezolana es sin papá. Sí, Sin totalmente. papá. Exacto. Así que cállense. Papales. De hecho, hay una familia en Venezuela que es al sur de del lago de Maracaibo, la etnia barí, que tiene 2 padres y una madre. Y ellos creen que son 2 Ah, padres. esa es la que se Una coge vez a la dos. sí, que una mujer Marico, cuando está embarazada tiene sexo con otra persona, otro hombre, y cree que adentro de su vientre se hace como un blend de semen, como un blend de whisky, Me y el encanta hijo que es hayas hijo dicho de los blend, dos. y no otra cosa. Sí. Y el hijo es hijo de los dos, en teoría, o sea, y en la práctica, y los papás son papás de varios hijos, de varias madres. La vaina es como una mega familia. Marico, el hecho de Claro, que... y es una etnia indígena, entonces todo el ¿Verdad? mundo puede pensar, no, pero eso es salvaje, no como nosotros que somos Marico, civilizados. el problema del catolicismo es que ellos te están adoctrinando y la gente dice que Obvio, eso es lo normal. Porque es Ojo. una religión. No, y además que no es de gratis que estemos hablando de esto hoy, porque estamos en contexto, hay que recordar, siempre estamos en un contexto de emergencia humanitaria compleja y crisis política. Y además, y esto ha hecho que no tengamos referentes. Toda nuestra confianza en las instituciones, en los liderazgos,
no existe, porque al final la emergencia humanitaria compleja, que es de origen de decisión política, destruyó las instituciones y los distintos liderazgos políticos por decisiones del poder, bueno, han visto su ejercicio minado, explotado. Al final la gente hoy no tiene en quién creer, no hay certezas del mañana. Y ante no haber certezas del mañana, en las posibilidades que yo voy a tener incluso de comer o de tener agua o de tener luz o de poder desarrollar mis sueños y vivir, formar una familia, salir de la pobreza, movilidad social, tal, etcétera, 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 dices, bueno, ¿en qué creo? ¿Y quiénes están hoy ocupando ese espacio del que creo? Las religiones, las iglesias. Hoy hay... yo voy cada cierto tiempo donde mi familia a visitar, que es como el único contacto que tengo con gente que no sea activista, y tú te das cuenta que dice, mira, esta iglesia en la esquina no estaba. Este vecino antes no era evangélico, era católico, era evangélico. No, y eso es muy importante porque para mí el gobierno está instrumentalizando la iglesia católica para control social. Y la evangélica. Sobre La todo La la evangélica, no la católica. Con la católica tienen ahí, no, con la católica están reparando las iglesias, están haciendo como toda una misión. Coño, me gusta que mencionaste pintafachada, eso. pero le Me ponen gusta otro. que mencionaste eso porque no lo había pensado el hecho de Sí. creencia, pero también, marico, Claro, es un refugio. el gobierno instrumentaliza eso para control social. Sí, y esto no... Esto lo que pasa, yo soy muy malo con los nombres, pero hay una filósofa que habla de Lo puedes esto. buscar y lo ponemos después en la Sí, descripción. te lo ponemos para que lo puedan buscar y puedan leer sobre esto. Pero eso, cuando hay ausencia de algo en que creer tangible. O sea, al final uno puede creer en Dios, en las diosas, en lo que tú quieras, en Beyoncé, todo, lo que tú quieras. Pero al final el tema de tener posibilidades hacia futuro, de ver hacia el futuro, tener algunas garantías de poder construir tus sueños, te va a permitir aterrizar cosas, ¿no? Y eso, bueno, te da un piso firme y la oportunidad de incluso discernir sobre otras cosas. Pero aquí, ¿cómo piensas sobre algo? Tienes entonces esta situación humanitaria y política gravísima y esa ocupación del lugar de la certeza por la fe, que es lo único que te da refugio y protección y bueno, sentirse bien, A salvo. Que no está a mal, salvo. que no está mal. No, para nada. Es un mecanismo además de sobrevivencia Eso en es medio de la locus de locura. control, exacto, y es Sí. locus de control externo también. Y además de estos dos factores, entonces tienes el tema de la propaganda y la desinformación, que es una cosa que hay que hablarlo. No crean todo lo que leen en las redes sociales, ni siquiera crean todo lo que ven en las cadenas de WhatsApp. Porque posiblemente esto forme parte de la intención de alguien de querer engañar, de querer posicionar un producto o alguna cosa alrededor de lo que les están enviando. Y con estos temas tan delicados hay que tener mucho más cuidado, porque y me ha pasado, como me he encontrado como con tías que sí, qué horror la sirenita. Y esto mentira, esto lo hablaba además ahorita Con mis un familiares amigo. también tuve esa discusión. Lo hablaba un amigo ahorita que este ejemplo sí lo tengo fresquito. Un amigo le dice, su mamá le llegó, mira, yo no tengo ningún problema, pero ¿qué es eso de la sirenita negra? Por Dios. Además, mira, ayer me llegó una noticia que la directora de inclusión de Disney renunció porque a la película le fue mal. Y este chamo le pregunta, ajá, ¿de dónde sacaste eso? De Instagram. Ok, ¿qué usuario de Instagram te dio la noticia? Dice que era que sí, La Derecha TV. ¿Sabes? Y, ok, te estás dando cuenta del medio, sí. Y le pasó la noticia que era, cuánto dinero había recaudado, tal. No, fue un éxito Además, hasta aquella. fue un exitazo. Entonces tú dices, claro, es que además de que están muy pensados estos contenidos para hacerse creíbles, porque además cuando te lo presentan te lo empacan bonito, una cosa que se parece a lo que, mira. A lo que sí, piensas, Sí, ya. sí, no, y además, si se fijan, pasan cosas como que, mira, el diario es un medio creíble, confiable. Entonces hay páginas web de católicas incluso que simulan su imagen a estas páginas de gran confianza para generar confusión. Sí, claro. Y te ponen la vaina que sí, no, porque dentro de la comunidad LGBT están que sí los pedófilos. ¡Ah! Me mato. ¿Qué te pasa? O sea, tipo, creo que ahí están, y entonces te lo están poniendo a algo que es un crimen, ¿no? Y es y que, mira, ¿en qué momento una relación consensuada entre dos adultos es lo mismo que un adulto con un niño? ¿Sabes? Y es y que tú puedes leer en internet, tú puedes buscar. Claro. Si quieres informarte, tú puedes buscar. Mira, y ahorita vamos a aclarar ese tema de la pedofilia, pero además ahí hago distinción de dos cosas. Que hay veces que nos reclaman los activistas que a veces somos muy agresivos. Y sí, la verdad, a veces nos va de las manos.
Bueno, pues estamos en la Totalmente lo sé. defensiva, Pero obvio. es que todo el tiempo está tratando de explicar nuestra existencia, es complicado. Pero además hay dos tipos de niveles de desinformación. La mamá de este amigo, chévere, se toma el tiempo para explicarle. Mis tías se le toma el tiempo para explicarle. La profesora que no... Pero cuando son incluso personas famosas, con recursos, directoras de organizaciones, directores de empresas, de medios de comunicación incluso, usted tiene acceso a la información. Usted no- Usted sabe que es la desinformación. Usted sabe que son los fake news. Usted puede tomarse un momento para verificar de dónde está saliendo esa información. Claro. Y por eso a personajes por ahí, locutoras de radio, influencers, actrices, Sí, las he visto. se le da más duro por redes o reciben comentarios más duros por redes. Esto no justifica el hate nunca. Pero sí se les reclama mucho más porque tienen responsabilidad de lo que dicen. Al final, los discursos públicos validan ideas que están ya en lo colectivo. Claro. Y los discursos que hoy promueven los prejuicios son los crímenes del mañana. Porque al final, las formas de violencia basada en género hacia mujeres y personas LGBTI comienza desde lo chiquitico. El chistecito que normaliza que ese marico es malo, el chistecito que normaliza que las mujeres las violen, están promoviendo y validando las violencias que ya existen en los hogares, en las escuelas, en las universidades, en las iglesias. Entonces, ahí hay que estar alerta. Y con respecto al tema de la protección de los niños, las campañas de desinformación siempre identifican miedos que ya existen o cosas que ya existen. Prejuicios, poblaciones juegan más con el vulnerables. miedo, con el miedo. Jugar con el miedo. Y el tema de los niños, bueno, ¿quién se va a pronunciar en contra de proteger a las Claro, infancias? ¿No? El tema es que se pone el foco donde no es. Porque no hay foco puesto en los abusos sexuales. No hay foco puesto en la pederastia, en la pedofilia que se ejerce dentro de las iglesias. Incluso el caso venezolano de la investigación que se dio del Washington Post, donde la complicidad incluso institucional con los padres que habían violado era una cosa abismal. Y que volvieron a ser padres Ajá, sin como ninguna... si nada. Y es que Sí, porque- ellos regresaron. Entonces, exacto. Y es como, ¿dónde está? Donde la comunidad haga algo para que quejarse de justifique eso. Mire. eso, que tú te quejas, pero ignoras totalmente toda la información y noticias que salen día a día, donde a los abusos a los niños usualmente vienen de su círculo cercano, o sea, de familiares que son hetero, o simplemente están en esa familia tradicional, porque esa información se ignora. Sí, Es porque... por un sesgo. Exacto, Sí. hay un sesgo y hay propaganda. Y además aquí hay un tema. Nosotros nos ponemos a la orden del observatorio si ustedes han identificado un patrón de violencia contra niños, niñas, de personas LGBTIQ. Porque, puede haber una persona LGBTIQ que sea un pedófilo. Sí, claro. ¿Cómo no? Pero es un patrón, es Pero es un sistemático. patrón. Además es una bandera del movimiento a nivel mundial. No lo es. No lo es. En ninguna parte. Pero lea activistas, lea claro. organizaciones. No Pero es lo un tema de paranoia. Un tema de Porque lo que paranoia. siempre dicen es, ¿por qué usan esos colores que son los colores de la bandera de la pedofilia? Y la bandera Es como, pedofilia existe, yo no sabía eso. ¿Qué va a estar existiendo la bandera de un... No es como la bandera del Eso- asesinato, ¿existe? Eso, igual, esto es como la ideología de género, no existe. Esto es un tema creado por las mismas campañas de desinformación, incluso le pusieron siglas al movimiento por la pedofilia, que es MAP. ¿What? MAP es por las siglas en inglés, ahorita no recuerdo. Movement. MAP, MAP. Movement. antipedofilia. No, No. por la pedofilia. Por según. favor. Pero- Ay, no sé. Eso no existe. No existe. O sea, y además cuando... O sea, sí, en el momento en que alguien escriba ese documento, es un crimen ya. Claro, Y hay ya. que meterlo preso. Y eso está penalizado en Y todas es una- partes del claro, mundo. Y está, claro, Es como esa mierda cuando está en la alguien sale con Constitución. ese, es como... O sea, no tiene sentido. Lee, investiga. Y cuando de repente te pones a revisar, mira, sí, es que llegó. No, pero es que aquí está la noticia. Ok, veamos qué fuente es. Lamentablemente muchas veces las fuentes son de páginas católicas. Y, Claro. digo lamentablemente porque eso está haciendo un daño terrible incluso a las mismas personas LGBTIQ y a las mujeres que son creyentes. Porque al final están en una institución que les obliga a renunciar a sus derechos, A que les negarse a ellos obliga a mismos. negarse. Entonces, imagínense el rollo por una persona, y yo me imagino para las mujeres, por ejemplo, Claro. que el tema que hayan sufrido un aborto o tengan que hacerse un aborto, porque nadie va, como dijo el candidato, por temas anticonceptivos, es un aborto, eso no existe. Capril, eres tu papi. Bueno, pero es que ha existido así desde el divorcio. Cuando una mujer divorciara, Coño, excomulgada. Y yo creo que, a ver, Exactamente. yo entiendo, esto hay que estar muy consciente de que una religión es dogmática. Una religión te impone
te busca imponer valores y y obviamente la mayoría Y creencias. y creencias y la mayoría de bueno, me atrevo a decir que la mayoría de la población venezolana es católica y crece en un ambiente católico. Yo no estoy satanizando porque yo crecí en un ambiente católico y yo no siento que me hizo tanto daño, pero conozco personas que no están como en esa línea tan conservadora y les hizo muchísimo daño porque pasó un tiempo en el que dijeron, yo tengo que salirme de la religión a pesar de que yo creo porque no me está aceptando, ¿no? No, y además ahorita tus abuelas creen esa vaina y te aman. Entonces, es esa Exacto. Bueno, contradicción y entre uno lo ve que familiares, piensan. vamos a lo más mínimo, o sea, yo he tenido familiares cercanos que estaban en una relación con un hombre, con su esposo, horrible, tipo, marico, eras infeliz y no se divorcian porque no está bien visto en el catolicismo. Y es que tú estás negando tu felicidad, estás viviendo con un carajo que capaz te pega en tu casa Por el que dirán. por el que dirán y porque qué bolas que no va a poder tomarme la hostia, la oblea que te dan. Claro. Lo vi. Perdón, Sí, voy, a sí, voltar- sí. voy a cortar esto porque después se ofenden. No, Porque la pero verdad está no quiero ofender bien. a la religión, marico. Mi mamá es una persona extremadamente católica, mi abuela también. Pero a pesar de eso, hay una línea, porque tú puedes ser católico y seguir eso y ser empático con el Claro. otro. Al Porque final, también están esos valores, al final tu religión te prohíbe a ti hacer cosas, pero no a mí. no a mí. Y porque tú me estás imponiendo tu religión a mí. Y Ajá. porque al Estado también lo estás haciendo. O sea, yo creo que tengo una buena relación con la religión en Bueno. el sentido de que mi familia es muy empática y a pesar de que sí ha habido choques, tipo como que yo sé que les cuesta que sea mi abuela, mi mamá, pero ellas trabajaron en el sentido de que, mira, la religión también es ser amor al prójimo, la vaina. Sí. Y es que, ¿por qué te voy a negar? Y no ha habido falta de amor. Pero Y de por hecho- la otra parte es distinto. Y de hecho ha habido terapias para deshomosexualizar. Y Sí, lo coño, hacen, que en Rusia creo que están- todavía, Están y todavía lo hacen en algunas iglesias evangélicas. Eso es ilegal ya, eso es una forma de tortura. Pero además, eso lamentablemente no es ilegal en todas partes. Todavía no. No. Incluso en Venezuela no hay ninguna legislación que te prohíba esto, aunque aquí hay algo, está firmado en las convenciones contra tortura. El tema es que vemos, promueven su radio, en su programa de radio, las terapias de conversión. ¿En Y eso serio? es una cosa que está catalogada por Naciones Unidas como formas de tortura y tratos crueles Inhumanos. contra las personas LGBTIQ basadas en su orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Y aquí se habla, la señora esta del grupo este antiderecho, creo que se llama ella, lo ha dicho en televisión abierta, lo de las terapias de ¿Y conversión. cómo son esas terapias, marico? Yo no sé qué Bueno, hacen. esas terapias van desde violaciones correctivas, ¿What? es que es donde violan a hombres violan a mujeres lesbianas para que dejen de ser lesbianas, hasta también depende de quién te las hagas. Puede ser, porque eso te lo puede hacer la iglesia católica, la iglesia evangélica, incluso psicólogos o espiritistas o santeros. También es como una gama bien amplia. Hace poco hablábamos con unas chicas de Guinea Ecuatorial y nos contaban que ella es una chica lesbiana. Ella la llevaron al medio de la selva, la desnudaron, la golpeaban con ramas, mataron a una cabra, si no me equivoco, y le hicieron tomar la sangre de la cabra para que el espíritu de la homosexualidad abandonara su cuerpo. Porque si algo sabe que a los homosexuales no les gusta es el chivo. ¿O qué coño? ¿Qué No vaya para mierda es? Barquisimeto, pues. Exacto, Barquisimeto, ciudad hétero. Todo lo contrario en Valencia. Valencia, ¿tú eres una cabra? Nunca. Marico, te voy a decir algo. Hablando de Valencia y eso, marico, yo siento que Valencia de verdad sí es de marico. Para que tú veas que nunca ha tenido un movimiento LGBT fuerte. Coño, pero a mí me bueno. no he tenido Para fuerte, pensarlo. pero siento que tiene muy buena receptividad. ¿Por qué lo digo? Porque yo a veces, yo coordino las vainas con Yacine Neisser, que vayan a Yacine Neisser. Marico, nosotros estamos metidos en Valencia cada mes. Sí, un Bueno. show cada mes. Pero mira, te quería preguntar algo importante y no quiero dejarlo pasar porque tú eres parte del Observatorio de Violencia contra las personas LGBTQ+. Y hablaste de este tipo de discursos discriminatorios que además promueven la tortura contra esta persona. Si alguna persona está viendo esto y conoce a alguien que ha sido parte de estas terapias de conversión o le han hecho estas terapias de conversión, puede denunciarlo con ustedes. Sí, puede venir a reportarlo en el observatorio. También tenemos, si no lo quieren reportar en las instituciones porque sabemos que es muy complicado y los procesos de revictimización son muy fuertes, también tenemos la opción de terapias gratuitas, de apoyo Qué psicológico bueno. gratuito, y el apoyo legal en caso que ustedes lo necesiten también está ahí de forma gratuita. Además de denunciarlo formalmente, estamos disponibles 100% a cualquier persona que haya sufrido terapia de conversión, que esté siendo discriminada, que esté siendo violentada, y está todas estas opciones para denunciar, para darles apoyo mental, psicológico, y también están los grupos de apoyo, que estamos ahorita, vamos a empezar a hacerlo en distintos Ay, lugares qué del belleza. país. Qué bueno. ¿Y ustedes o sea, qué cifras tienen, o sea, qué cifras manejan de la violencia o discriminación, ese tipo de cosas? Porque creo que una de las cosas que la gente ve es como que, ok, uno
uno es uno, uno es uno. Uno ama a una persona que es del mismo sexo o del mismo género, lo que usted quiera. Pero creo que no se habla mucho de lo que de verdad se sufre desde la sociedad para acá. O sea, hay un momento, yo me siento privilegiada del hecho de que, por ejemplo, que en mi edificio yo no tengo que estar pendiente de que si mi vecina me ve con mi novia, ¿sabes? Porque yo sé que ahí es safe space, ¿sabes? Como que ahí no va a pasar nada, pero usualmente eso no pasa. O sea, ¿sabes? Como uno siempre anda con el miedo de que si me ven, que si me echan del apartamento, de que si me pegan un coñazo en la calle. O sea, que han documentado. Sí, yo antes de darte la cifra te voy a dar 3 casos que a mí me parecen que dan como mucha luz de que estas cosas sí suceden y lamentablemente suceden en esos espacios muy cotidianos. Hace como unos 5 años hay una pareja que vive aquí en Caracas, e incluso su entrevista se hizo muy viral, Ah, yo lo vi. que son dos chamos que viven juntos, son parejas señales, y los vecinos los atacan, los agreden a cada rato, pero los agreden a nivel que les han dado combate, Les han pegado violencia sí, física. claro, violencia física, violencia psicológica, los insulta cada vez que los ven, los amenazan, le han dejado estiércol en su casa, o sea, y ha sido un acoso constante. Lamentablemente, el Ministerio Público todavía no ha generado medidas de protección para ellos y estamos como en esos procesos de retomar todo el tema de la denuncia, pero eso sucede. Es una gente que vive tranquila, que uno es un diseñador, que el otro también tiene un trabajo como de oficina normalazo, van todos los días de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa, y se han encontrado con esta situación una y otra vez. No es una gente que hace fiestas en su casa, una rumba, nada, que además tampoco justificaría la ¿Verdad? Sí, violencia. exacto. Pero tú dices, bueno, como para tener algo, pero nada. Y viven bajo el constante asedio de sus vecinos y vecinas. Hay otro caso que se dio hace 2 años, que era un chamo que es gay, que era gay y además era sordo. Y su hermano lo asesinó. Eso sucedió en Táchira. Verga. Y cuando él dio el testimonio a la policía, él dijo, sí, lo maté porque no lo soportaba que fuese una persona con discapacidad y homosexual. Sí. What? Y era su hermano, pana. Y era su hermano. Ay, Estas qué cosas cruel. suceden. Estas cosas suceden. Y hay otro caso donde una chica trans fue descuartizada. En Maracaibo, ¿verdad? Maracaibo pasó varias veces. De hecho, durante de los años 2012 al 2017, la organización AXI hizo un informe hemerográfico sobre el tema de los asesinatos en Venezuela y los niveles de violencia en Maracaibo contra las mujeres trans era una cosa excesiva. Y de hecho se repite mucho ese patrón de el descuartizado, la exposición de sus cuerpos en lugares públicos. Pero eso es Incluso sádico, marico. hace 4 años asesinaron una chica aquí en Caracas, una chica trans, y la guindaron en el Ávila, el cuerpo, el cadáver, en un árbol. Una cosa dantesca. Y les cuento esto porque sí sucede, y más allá de darte cifras, porque hay veces que las cifras deshumanizan mucho, Sí. es que al final esta gente que asesinaron, que golpearon, que golpean y acosan, son personas normales, que tienen sueños, que tienen ganas de vivir tranquilos, que quieren salir de la pobreza, que se quieren tomar una cerveza un día, que venía a escuchar el podcast, no sé, cualquier cosa. Y al final el tema del odio de las otras personas no les da la oportunidad de vivir en paz, no les da la oportunidad ni siquiera de vivir. Y ni de expresarse como quieren, o sea, ni de vivir, imagínate, porque ese es como que el top de la violencia, ¿sabes? Como Ujú. hasta arriba. Y todos los discursos de propaganda que están en contra, tú estás justificando eso. Tú estás diciendo, este discurso porque es de odio. Al final es de odio a la existencia de una persona que no te está haciendo nada malo. En 2021 documentamos 21 asesinatos a personas LGBTIQ. Esto lo hicimos a través del monitor de Somos. En el año 2022, que nace el observatorio a mitad de año, documentamos 12 asesinatos y 40 discursos de odio y distintas formas de discriminación, donde la obstaculización de estar en espacios públicos era lo más común. Es decir, imagínense que usted está con su pareja. Usted es un hombre, está con su novia en una plaza. Y cuando le agarra la mano, se le acercan los funcionarios y dice, epa, usted no puede estar aquí. A mí me pasó. ¿Te pasó? A mí me pasó. Y pasó en la pizzería esta famosa. A mí me pasó y yo no Sí. entendía Que qué había me dos estaba personas. pasando. Porque yo leía, yo decía, si a mí me digan así, el señor formo peo. Y cuando me no. dijeron, yo quedé tiesa. Yo, Te ¿qué mierda quedas de pana me lo tiesa. estáis diciendo? De pana. Porque uno al final dice, pero si no estoy haciendo nada Pero un malo". hétero se mete lengua y se mete mano ahí abajo y no le dice una Los mierda. Claro, hemos en visto. el Parque del Los Este. hemos visto. Que El yo Parque creo que del Este no está hay que tiran delante de la justificar. gente. Yo creo que no hay que justificar que lo graben y lo suben. Pero papi, usted ve gente culiando hétero en la calle, usted no le dice nada. Nada. Y no, lo esto- graban, lo suben y la gente se caga en la Y que, risa jajaja, como que una qué travesura. bola. Jijiji, jajaja. Claro, Y cuando a- es hetero es travesura. y, Cuando y- es gay y la ideología de género, porque entonces, bueno, mostrar otras cosas. Vea un show drag es ideología de género, pero
ver sexo en vivo de personas heterosexuales es que, Es que, ojo, cero puritanismo aquí, la gente... ay, culén, pero, Pero, ¿sabes? ajá. Es Entonces, la sí, hipocresía. Es reality porn. Reality porn. el doble sesgo el sesgo con esto, ¿no? Entonces, el año pasado, eso fue una cosa muy común que lamentablemente vemos que se está repitiendo este año, y el tema de los discursos de odio se han profundizado. Nosotros estamos alertando aquí que en el contexto electoral que se viene, el tema de los discursos de odio puede tener nuevas tarimas, nuevas plataformas, porque además hemos visto, ustedes lo decían, ahorita la alianza que está teniendo el gobierno con grupos neopentecostales, Espacio Público, hace unos meses publicó un informe, y en parte de su informe se llama Zona Silenciada. Son en estados del país que han quedado silenciados o donde la diversidad de medios de comunicación es muy limitada. Y cuando te pones a revisar en esas principales zonas que no tienen medios independientes, las concesiones de las radios están siendo dadas a iglesias evangélicas. Entonces la gente está escuchando. Puede ser que en el dial le caiga Radio Fe y Alegría, si tienen suerte. Les pueden caer 10 emisoras del gobierno entre Fuerza Armada Nacional, la emisora de la gobernación, la emisora de la alcaldía, la emisora del consejo tal. Y el resto de las emisoras son evangélicas. Wow. Claro. Entonces, ahí vemos que estos mensajes de prejuicios van a tener mucha más penetración en la sociedad. Y eso sigue una gente, es algo que yo estaba pensando, que no lo había dicho, pero estaba pensando, y que mira, si ahorita estamos viendo, o sea, el gobierno trabaja de a poquito, pero si a lo que pasó hace 5 años, que ellos lo empezaron a trabajar así de hormiguita, ya ahora está consolidado. Entonces, ahora es como que esta alerta que tú dijiste, mira, esto se va a profundizar, y si no se hace nada en 5 años, podemos ver un país tipo más conservador y que sea más violento con las personas de la comunidad o personas que simplemente no sigan la heteronorma, ¿no? Y es chimbo porque va a ese camino. O sea, y el mejor ejemplo que tenemos es Rusia, que es súper aliado del gobierno. Y es que, mira, vamos a tener eso prendido porque puede ser peor, ¿sabes? Como que estamos mal, pero puede ser peor y ellos están trabajando para que sea peor. Yo te tengo una pregunta, que hemos hablado de discriminación, pero no hemos hablado de la reclamación de los derechos. ¿Cuáles son los derechos que reclama ahorita la comunidad LGBTQI más en Venezuela, específicamente? Sí, el bueno, contexto actual? no es nada distinto a lo que puede estar reclamando incluso hoy cualquier persona que está protestando por agua, por seguridad, por derechos, porque también vivimos la crisis. O sea, no crean que nuestra agenda es nuestra agenda. La Agenda 2030. Vamos a poner una agenda aquí. Es una The cosa, gay agenda. es una cosa distinta a lo que quiere el resto de los venezolanos, porque sí, también nuestras exigencias pasan por la democratización del país, porque funcionen las instituciones, porque el acceso a la justicia sea real para todas las personas. Al final lo que pedimos es que todos estos derechos que ustedes están reclamando hoy no se encuentre con el obstáculo de que tener una orientación sexual distinta, tener una identidad de género distinta o una expresión de género sea un obstáculo para garantizárselo a una parte de la población. Entonces ahí voy con temas específicos. En el contexto humanitario, que existan programas humanitarios que tomen en cuenta el impacto diferenciado, porque no existe. Hoy las personas trans que no pueden acceder al trabajo por el tema de su identidad están condenadas a vivir bajo pobreza y pobreza extrema. Esto nadie lo habla. Una persona trans la para un policía y ve la cédula y no es esa persona. No existe ante el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no ha tenido la voluntad política de garantizar su derecho a la Y identidad. esa noticia que vimos donde la gente se encadenó y que supuestamente le iban a dar el cambio. Mentira. Era mentira. Era otra promesa vacía para sacárselos a ellos de ahí, de esa protesta que les está causando ruido, porque además venía en ese momento un encuentro internacional de defensores del pueblo y, imagínate tener una protesta en la puerta de la sede de la Defensoría del Pueblo. Al final eso no se tradujo en nada, las promesas que hicieron desde la Asamblea Nacional, desde la Defensoría e incluso desde el CNE. Y entonces esta persona trans que hoy está sin identidad, se le obstaculiza su derecho a acceder a trabajos y eso las condena en los círculos de pobreza en los que están, porque ya están la mayoría de las personas trans viviendo en unas condiciones precarias que no les permite absolutamente nada, no les permite ni siquiera, lo estábamos hablando incluso fuera de la grabación, de poder hablar de estos temas, de tratar de teorizar más y de filosofar sobre el movimiento y los derechos. Eso es un privilegio. Porque al final estamos en modo sobrevivencia y poder conseguir comida, poder conseguir agua, poder conseguir millones de cosas que al final la discriminación le suma como una piedrita más a ese bolso de
necesidades y de cosas que tenemos todos los venezolanos y las venezolanas. Entonces, al final no es nada distinto. Esto sí, está el tema del matrimonio, porque el matrimonio no es solo formalizar el amor. Que sí, bello. Claro que sí, queremos ya comer pequeños para fiestas, por supuesto. Yo sueño con decirle que no a alguien, que me proponga matrimonio y decirle que no. Pero ¿En serio? ¿En serio? es otro tema. Sí, y claro que sí, queremos hacerlo. El tema es que el matrimonio no es solo eso. El matrimonio también es protección a las personas dentro de unas relaciones. Hay protección a los bienes que se adquieren en conjunto, incluso temas de poder formar parte de los seguros de salud, de si alguien fallece poder tener los derechos sucesorales y un largo etcétera. Al formar familia, el tema que no nos asesinen por ser quienes somos o amar a quienes amamos o expresarnos como nos expresamos. Eso es un derecho. Vivir la vida libre de violencia, aunque nos parezca muy loco porque vivimos en Venezuela. Eso es un derecho humano, un derecho fundamental que no está siendo garantizado para ninguna persona y nosotros específicamente hablamos de que no se nos asesine, que no se nos violente, que no se nos agrede por ser quienes somos, por tener una orientación sexual distinta a la heterosexual, o ser una persona trans, o ser una persona bisexual, intersex, etc. Y eso es más o menos como a grandes rasgos lo que pedimos el movimiento LGBTIQ. Derechos de pareja, el derecho a la identidad, que se aplique el derecho a la no discriminación. Vemos en temas, por ejemplo, si eres un hombre que tiene sexo con hombre, tú no puedes donar sangre. Y eso... Me pasó cuando fui a donar sangre el año pasado, era una de las preguntas de la planilla. ¿Usted ha tenido sexo con otro hombre? Y ¿Qué respondiste? no, que no. Pero marico, yo vi esa vaina y dije, qué bolas que todavía me preguntan esta vaina en el siglo XXI Y eso en Venezuela como si fuera normal. Pero y además, y lo lamentable es que no solo te lo preguntan en Venezuela, hay varios países que todavía mantienen ese sesgo y este estigma vinculado al VIH-Sida. ¿No? Que dice, bueno, porque si eres hombre que tiene sexo con hombre, ¿Quién es vas a SIDA? tener VIH-Sida, o sea, olvídate. Como, ay, ustedes no testean la sangre. Claro. Exacto. Capaz un hetero hizo eso, tiene SIDA y le está metiendo SIDA a otra gente. Cuidado ahí. Mira, ahorita, Claro, hay que ahorita ser- te hay- empieza a replicar hay que los que héteros están testearla. contagiando así por la donación de sangre. Pero al final, entonces, si tú tienes unas pruebas que tienen que pasar todas las sangres que donan, ¿por qué estás excluyendo un grupo poblacional? Eso es Claro. discriminación. No hay otra cosa. Claro, ¿no? y si supongo que tienes que donar sangre obligatoriamente a un familiar o algo así, estás jodido, se te puede morir tu familiar por esa vaina. Y Porque dice, no te dejan donar. entonces hay gente que, porque además cuando no haces tweets sobre esto, dice, bueno, pero digan que no. Pero ¿por qué yo tengo que ¿Por qué tengo que mentir? mentir? ¿Por qué? Además, eso es registro médico. A mí me interesa que además, en el si registro mientes, médico sea te lo pu- más sincero posible. Y si mientes te puedes meter un peo, porque mentir tiene implicaciones legales. También. Al final después te pueden denunciar. qué Está sé yo. jodido por todas partes. Entonces Claro. estamos jodidos por todas partes. Entonces, igual que con el tema del matrimonio, bueno, pero hagan un contrato privado. Ustedes saben lo caro que es registrar ahorita un contrato, una cosa y lo difícil. ¿Y por qué si el principio de unión de la pareja es el mismo que la heterosexual? ¿Por qué tengo que tener formas distintas Claro. ante la ley? Si hay un principio, además yo me lo tengo tatuado. Libres e iguales. Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Ese es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que además está reconocida por la Constitución del país y por distintas leyes, y no deberíamos actuar en una cosa distinta de eso. O sea, podemos tener nuestras creencias individuales, usted puede creer en lo que quiera, absolutamente nadie te lo está impidiendo. Siempre y cuando no dañes a otros. Claro. Y que no pretendas tú que lo que te impone tu religión se lo quiera imponer al resto de la sociedad y que además sea ley. Por eso no puede ser ley. Exacto, que además sea ley. Ese es el punto. Porque también tienen una vaina de que, bueno, porque van a convertir a mis hijos. Y es y que, papi, tu hijo nace marico. Y si tu hijo, o sea, si tanta estímulos externos, heterosexuales, no hicieron a tu hijo heterosexual, ¿tú crees que, por Claro. ejemplo, una comiquita donde la chama besa a la otra chama va a convertir? No, le va a dar representación y lo va a sentir que está aceptada y que, Pero es que- y que hay algo que su existencia está validada y no es algo que tú que lo vas Mira, a satanizar. Y aquí hay una cosa, es que ser gay, lesbiana, bisexual, trans, intersex, cualquiera de las letras, ni se imita, ni se aprende, ni se enseña, ni se replica. O sea, no te puedes convertir Ni te contagia, ni pues eso no es una desconvertir. enfermedad. No te puedes O sea, convertir las, ni las desconvertir. terapias de conversión no tienen ningún efecto real. No. Mira, al final, No lo te que puedes al hacer- final lo que tiene es un daño importantísimo en las personas Claro. que la reciben. Incluso hay estudios en los Estados
Unidos y en gran parte de Europa, donde dice que las personas que han sufrido terapias de conversión terminan suicidándose en gran porcentaje o teniendo ideas suicidas y autolesión a partir de los traumas y los daños que causan Claro. esas fulanas terapias, porque al final no es una terapia, sino una forma de tortura y tratos crueles, ¿no? Entonces, eso es importante porque tu hijo, tu hija vea que hay, que ya sí, que perdón, que Neisser y Ana se están dando un beso, no se va a volver lesbiana. Claro. Vas Ni a po- decir, coño, ¿será que esto es lo que sentí existe y está bien? Ni porque hay una pareja de lesbianas en Buzz Lightyear. Sí, además, el beso duró como 0.0002 segundos. Es un beso de Imagínate papás. eso, ni No, lo vi. y uno ve para vainas de niña, entonces están los dos heteros más amoneándose. Ay, Ajá. eso no. Ujú. Élite. Sí, la cosa Claro, más, ese tipo más de vulgar. vaina. Pero mira, yo les voy a contar una cosa que creo que para aterrizar un poco esto. Cuando yo estaba en mi proceso de descubrir qué era, porque yo no tenía claro. Mi mamá es una señora homofóbica. Toda la vida. Mi papá no tanto, pero no hablaba. ¿Tu papá no tanto? No. Claro, los papás no hablan. Esto, después les cuento esto. Que mi Guau. papá además un día defendiendo el matrimonio igualitario. Y yo, Guau, ¿quién es este guau. señor? Wow. Pero el tema cuando yo estaba en ese proceso, yo lo que pensaba era, mira, a mí no me están gustando las niñas como le están gustando a mis amiguitos. A mí me hacían bullying por mariquito, pero yo no sabía qué coño era ser ¿En mariquito. serio? ¿Por qué? Porque como hablabas. y Sí, vaina. claro, porque siempre fue así como Afeminado, tal. Como- afeminadito. Claro. Entonces, y me hacían bullying y tal, pero yo no entendía la razón del acoso y no entendía tampoco qué me pasaba. Yo recuerdo que yo me acostaba y decía, yo estoy mal, esto no está bien, y lloraba y todo. Y obviamente muy creyente, criado bajo el Algo así como que catolicismo, Dios quítamelo. le pedí a Dios que cambiara esto porque no estaba bien. O sea, porque mi mamá nunca me presentó a mí nadie gay. Absolutamente nadie. Yo no conocí a una persona trans hasta los 18, 19 años. Como hasta los 17. Y estímulos de ese tipo no recibí. La bandera, o sea, el tema arcoíris era el arcoíris y ya. Entonces, ¿cómo explicas tú que yo sea gay? Es verdad. Si eso se imita, si eso se aprende, Sí. o si eso se Y enseña. de esa misma lógica, o sea, si un niño crece bajo dos padres o dos madres, o sea, dos padres siendo hombres y dos mujeres, no lo va a hacer gay tampoco. Puede Tampoco. nacer heterosexual o puede nacer gay. Así como nace un gay en una familia heterosexual. Incluso los estudios de la Asociación Americana de Psicología, lo que dicen que lo único indicador diferente que encontraron fue que los hijos e hijas criados por padres del mismo género, es decir, por mujeres, una Familias pareja lesbiana o homoparentales. una pareja de gays, es que esos niños estaban más abiertos a la diversidad y eran más respetuosos de la diversidad versus hijos que estaban siendo criados por parejas heterosexuales con una forma un poco más conservadora Rígida. en su crianza, ¿no? Entonces, bueno, de resto, puede salir con cualquier orientación, puede ser profesional o no, puede ser, ¿sabes? Al final, que el género de tus padres no te condiciona a ti, tu orientación sexual, tu identidad de género, tu expresión de género, porque, repito, esto no se enseña, no se aprende, no se imita. Y yo recuerdo que hace poco Tamara decía en una... Tamara Adrián. Tamara Adrián. Tamara Adrián, además, una mujer trans, reconocida, tal, que nadie quiere ser trans. Y es lo mismo con las Sí. otras cosas. Nadie quiere ser... Yo no quiero ser gay, yo no quiero ser ¿Vos activista crees toda que la vida yo me por levanto esto. en la mañana y yo decido ser marginada socialmente, ¿no? No, y yo recuerdo un caso, el caso de Ángelo Prado en Maracay, que este chamo tenía 16 años, si no me equivoco, estaba cambiándose el liceo, ya era como su último año, y bueno, por problemas tenía que cambiarse el liceo. Cuando fue a este liceo nuevo, tenía una expresión de género un poco más femenina, lo encontraron los chamos de ese liceo, lo agarraron, lo amarraron a un tubo, a un poste, le echaron gasolina y lo prendieron. No falleció, tuvo heridas graves, incluso consecuencias para toda su vida. Pero a mí eso me marcó. Yo recuerdo que ese año cuando yo me enteré de eso, yo no quería salir solo. Pues me da miedo. Dije, bueno, porque además yo siempre he sido mariquito. Entonces yo siempre he doblado la mano y me puede agarrar cualquiera. Incluso eso es un miedo que yo tengo. Yo decía, bueno, sí, yo salgo con las uñas pintadas. Pero cuando me empecé a pintar las uñas, me daba miedo. Y en la calle andaba con las manos en los bolsillos. Y eso es un miedo que está ahí muy presente siempre. Y ahorita que estoy trabajando con el Observatorio de Violencia, bueno, a lo mejor en cualquier día de esto puedo formar parte de unas estadísticas y ya, porque lamentablemente el Estado no Papi, se va a mierda pa' tu encargar boca, de ¿no? hacerme justicia, me llorará mi mamá y mi papá, y Ana, Y y que- Ricardo espero, porque Sí, yo te y
Y sabes, y esto va a quedar como si nada. Entonces, el tema que creo que lo más similar pueden ser las mujeres con el tema del acoso y los femicidios. Ujú. Nadie quiere estar viviendo con miedo todo el tiempo. Nadie quiere ser trans, nadie quiere ser gay. Si fuese una decisión, la verdad, lo más fácil sería ser heterosexual. Ujú. Lo más fácil fuese ser cisgénero, es decir, no trans. Porque sería mucho más fácil la vida si la gente no te está señalando. Sería mucho más fácil que yo no tenga que estar en espacios como este tratando de explicarle al resto que mira, si la ideología de género es una campaña que no existe y que eso lo que hace es agredirme o es una forma de violencia contra mí, contra Ana, contra tantas personas en el mundo, porque lamentablemente no es solo en Venezuela, es en el mundo que hoy los discursos de odio están teniendo mucho más incidencia que antes. Coño, está fuerte. Esperanzador, ¿no? Lo que estoy diciendo. Coño, no, pero yo siento que uno le diste mucha info. Me gustó mucho porque fuiste Sí. muy específico con la información y espero que las personas que estén viendo esto estén abiertas a escuchar. Porque ese es uno de los problemas cuando tú sigues algo muy dogmático. Los dogmas no están abiertos a nueva información. ¿Sabes? Como es muy cerrado porque la información que tienen es la que tienen que seguir porque supuestamente esa es la verdad completa. Total. Y creo que no, o sea, tiene que ser más flexible y espero que como que vean que el mundo no es blanco y negro y que una persona que está dentro de la comunidad no es menos valiosa que una persona hetero. Porque otra cosa que pasa mucho en los hijos que son gays, marico, es que tratan como que de probarle a su papá que ellos sí son buenos hijos. Porque como soy marico tengo que hacer otra cosa. Y es que, Claro. mira, no es así. Es como no así. compensar. Como Sí. compensarlo. Compensar tu falla de origen. Compensarlo. Y bueno, no sé, gracias por estar aquí, te quiero Gracias por mucho. estar acá. ¿Dónde pueden seguirte y las redes del observatorio y Sí, todo? bueno, pueden ir a la página web, es nomasdiscriminación.org, el Instagram, nomasdiscriminación.ve, ahí van a conseguir los números de teléfono, que además, lo repito, tenemos asesoría legal y psicológica gratuita a cualquier persona que, incluso si no eres tú, si conoces a alguien, también puedes contactarnos. Si estás sufriendo discriminación o algún tipo de violencia solo por ser LGBTIQ, contáctanos que les vamos a acompañar en el proceso y hacer también lo que ustedes quieran. Porque al final, si no quieren denunciar, es una decisión, pero sí que sepan que estamos disponibles y que estamos para ustedes. Gracias, Gendry. Y en conclusión, Quedamos a medias. Ya saben, vayan a Patreon, que vamos a tener una discusión aquí extra, unos minuticos más, antes que Gendry y se vamos a mostrar vaya. las medias. Mis medias son de Ah, lechuza. Ah, sí, las medias de Fun Fan Socks, gracias. Las medias de arcoíris. Está tan linda. La bandeja de la Agenda 23. ¿Cómo es? 2030. 2030. 2030. 2030. Y gracias a ustedes por suscribirse. Denle 5 estrellas y una reseña en Spotify o en Apple Podcast, donde comenten. sea que lo escuchen. Denle like, comenten para que el algoritmo nos muestre a más gente. Incluso si tienen preguntas, escriban que Es verdad. podemos ir a responder. Y si están de acuerdo o en desacuerdo con algo Siempre de y lo que se cuando dijo con aquí, respeto. comenten con respeto. Con respetos, porque el que insulte elimina el comentario. Totalmente. Así que gracias por ver el Bye. episodio. Bye, bye.